Vamos a iniciar esta conferencia que, como el presentador ha introducido, pues nos va a hablar de algo que afortunadamente nosotros ya conocemos, pero que el 90 y tantos % de la humanidad no conoce, y es los fundamentos, las bases de lo que será la religión del futuro, la nueva religión del mundo, tal como el maestro Samael, veremos en sus textos, nos lo presenta, y que nosotros somos unos afortunados porque nos adelantamos en el tiempo para poder practicar aquí y ahora lo que será la práctica religiosa del futuro. La llamamos la nueva religión, aunque en realidad es tan antigua como el mundo y pertenece a la antigua religión sabiduría de los primeros tiempos, que, como veremos ahora, ha sido y es restaurada en esta época a las puertas de la era de Acuario. Vamos a tener en esta conferencia una serie de reflexiones a raíz de las lecturas de algunos párrafos del maestro Samael, con las que espero que todos nosotros nos hagamos mucho más conscientes del conocimiento práctico que tenemos a nuestro alcance y que tratemos de vivirlo más conscientemente, ya que la base de la religión sabiduría y la base de la religión futura y actual nuestra es el fuego sagrado, porque el fuego sagrado es la única fuerza que puede regenerarnos completamente. Y cuanto más conscientes nos hagamos de la realidad de ese fuego en nosotros y cómo debe ser despertado, más provecho sacaremos de este conocimiento, del cual, vuelvo a repetir, somos afortunados porque al llamado primero hemos estado prestos. Nuestro entendimiento ha entendido rápidamente la primera llamada. Esta nueva enseñanza nos la trae un personaje que en la tradición budista es Maitreya. Nos dicen los budistas lo siguiente: Maitreya, el quinto de los 1000 Budas que se encarnarán en esta era, es considerado en la tradición budista el Buda del futuro. Su nombre deriva del sánscrito Maitri, que significa amor bondadoso u universal. El mito o leyenda sobre Maitreya dice que nacerá entre los seres humanos en tiempos de oscuridad, cuando la enseñanza del Buda actual, Siddhartha, se haya degenerado. A Maitreya le tocará redescubrir y restaurar el Dharma para beneficio de todos los seres humanos, para beneficio de la humanidad. Nosotros sabemos que Maitreya es el maestro Samael Aun Weor. Es muy difícil para un budista actualmente aceptar esta realidad nuestra, como sería muy difícil para un hinduista aceptar, si le dijésemos, que el Kalki Avatara ya ha llegado, ya está aquí. O para un musulmán decirle que el Imán Mahdi, que lo esperan para los tiempos finales, ya ha venido y ha entregado su enseñanza. Posiblemente con igual dificultad un judío de hace 2000 años podía aceptar cuando se le dijese que el Mesías prometido ya había venido o estaba allí en Tierra Santa pregonando el mensaje de salvación para el pueblo judío. No podían entenderlo, ¿no? Pero es que nunca en la época en que vienen ellos, a nivel general y masivo, es entendido. Solamente unos pocos lo logran. Después, con el tiempo, se forman instituciones que se hacen masivas y que, lamentablemente, como ocurre por la ley de la entropía, pierden la fuerza original que trajeron esos que, cuando vienen, en principio no son comprendidos ni aceptados. Hay una cosa muy interesante que le ocurre a Jesús paseando por el templo de Salomón y que se le acercaron a él
unos fariseos le hicieron la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. A lo cual Jesús contestó: ya os lo he dicho y no me habéis creído. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Vuelvo a repetir la palabra afortunados. Nosotros hemos sido los afortunados, las ovejas afortunadas, para escuchar el verbo de Samael, para escuchar la enseñanza del maestro Samael, porque somos de él, somos de los suyos. Por lo tanto, vale la pena que nos preguntemos en esta conferencia cuáles van a ser las bases de esa religión del futuro. Y la respuesta nos la da el mismo maestro Samael Aun Weor. La religión del futuro, o la futura religión del mundo, será una mezcla de lo mejor del budismo y lo mejor del cristianismo esotérico. Y amplía esto diciendo: el porvenir esotérico y religioso de la humanidad del mañana tendrá indudablemente lo mejor del esoterismo crístico y lo mejor del esoterismo budista. Es decir, el esoterismo budista y el esoterismo crístico tienen que integrarse, fusionarse. Y esto de alguna manera es lo que ha hecho la Gnosis, ¿no? Y si nos preguntásemos por qué es posible esta fusión, por qué se puede llegar a dar, él mismo nos contesta y nos dice: porque Cristo y Buda son dos factores íntimos que cada uno lleva en su interior. Son dos aspectos de nuestro mismo ser. Buda y Jesús, o Buda y el Cristo, se complementan dentro de nosotros mismos. Es decir, que la futura religión del mundo, como fue la antigua religión sabiduría, es íntima, es interior. Podríamos decir de alguna forma que las formas externas saldrán sobrando, que la esencia, la naturaleza propia de la futura religión del mundo será íntima, interior. Porque los personajes históricos que representaron los dramas budista y crístico están dentro de nosotros. Y sus seguidores los siguieron como personajes históricos. Pero la auténtica sabiduría nos enseña que esos personajes son íntimos y que debemos realizarnos dentro de nosotros mismos. Podríamos preguntarnos por qué es posible esta fusión, o mejor dicho, qué mensaje trajeron al mundo estos personajes para entender mejor su doctrina íntima. Pues bien, el maestro Samael nos dice que el Buda Gautama Sakyamuni trajo la doctrina del Buda interior. Y si nosotros nos preguntamos quién es el Buda interior, él nos dice que es el íntimo, el Buda, formado por la conjunción Atman Buddhi, hablando en lenguaje rigurosamente sánscrito o teosofista, o Chese Gebura, hablando el lenguaje estrictamente cabalista. Esa es la doctrina del Buda íntimo, de cada uno de nosotros. Gautama nos trajo esa doctrina, la doctrina del Cristo íntimo. Y con respecto a Jesús, en cuanto al Cristo, cambia ya la cuestión. Jesús trajo la doctrina del Cristo íntimo. Jesús de Nazaret, el gran Kabir, el gran iniciado gnóstico, uno de los miembros más exaltados de la orden de los esenios, y que viviera hace muchos siglos allá, a orillas del Mar Muerto, trajo la doctrina del Cristo íntimo. Vino a enseñarnos la doctrina del alma humana, la doctrina de Tiferet, la doctrina del Crestos íntimo. Bien, para entender estos misterios, esta intimidad de Cristo y Buda en nosotros, debemos apelar al árbol de la vida, ya que es en el conocimiento esotérico del árbol de la vida que podemos entender estos pasajes, ¿no? Nosotros sabemos que el árbol de la vida está compuesto por 10 partes fundamentales del ser.
que van desde el Padre hasta la parte más alejada de Él, consecuentemente del absoluto, que es la parte física, la parte humana, la parte que representamos todos nosotros, la parte que tiene encarnada una chispa divina que proviene precisamente del Padre. Es precisamente el alma espiritual y el íntimo, en nuestra tradición gnóstica, o el Buddhi Atman, en la tradición budista, que forman los dos aspectos que sintetizan la doctrina del Cristo íntimo, el cual tiene mucho que ver con el cuerpo mental, con la mente, y es por eso la mucha enseñanza que con respecto a la mente el budismo tiene. Icho Ma Tiferet, en la tradición cabalista, es decir, el Cristo íntimo en sí y el alma humana, pues representan las dos partes o sefirots del ser ligados con la doctrina del Cristo íntimo, la cual tiene mucho que ver con la mediación astral que el Cristo representa en nosotros y que une nuestra esencia humana con la inmanencia suprema del Padre Solar. Es por eso que la tercera iniciación de misterios mayores, en la astral, nos dice el maestro que el iniciado revive todo el drama crístico, puesto que juega un papel muy importante este sefirot con respecto al Cristo. De la misma forma que la mente con respecto al íntimo y Yesod, o el fundamento sexual con respecto al Espíritu Santo, que en este caso no hemos tratado, ¿no? Conclusiones. Primera, cada uno de estos maestros trajo un mensaje de nuestro propio ser, es decir, un mensaje íntimo, esotérico. Segunda conclusión, ambos mensajes se complementan perfectamente en la era de Acuario, o en el mensaje de Acuario que nos entrega el maestro Samael. Consecuentemente, el maestro Samael es el unificador del esoterismo budista y del esoterismo crístico en esta nueva era. Es el Maitreya, el restaurador, el reformador de la enseñanza primera, el que trae al mundo los conocimientos crísticos y budistas para que integrados sirvan de trabajo interior en cada uno de nosotros para nuestro propio despertar y nuestra propia realización. Bien, podríamos preguntarnos ¿qué es lo mejor del budismo? El maestro dice que la nueva religión será lo mejor del budismo. ¿Y qué es lo mejor del cristianismo? Que fusionado será la esencia de esa nueva religión. Y aquí debemos ser un poquito claros. El budismo actual nada tiene que ver con el budismo original. El cristianismo actual nada tiene que ver con la esencia del cristianismo original. El maestro es claro en este sentido y nos dice: Buda, Gautama Sakyamuni, trajo la enseñanza a la India, ya que él nació en Nepal y allí recibió de alguna manera la iluminación y la trajo a la India. Desafortunadamente, a través de los siglos, la enseñanza budista original se ha perdido. Hoy es muy poco, algo hay, luego veremos algunas referencias, pero es muy poco lo que hay de lo que queda de la auténtica enseñanza de nuestro Señor el Buda. Y con respecto a Jesús, tenemos que saber que hay dos tipos de cristianismo, así nos lo dice el maestro. Uno es el cristianismo exotérico o público, el de las tradiciones populares, y el segundo es el aspecto esotérico oculto. El primero viene a ser el de la multitud, el de las masas, el segundo el de los selectos. Ha llegado la hora de un cristianismo más esotérico, más puro, más real. Ha llegado la hora de salir de la cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de los hechos. Y exclama el maestro: cristianismo puro, esotérico, es el que necesitamos. Pero un cristianismo vivo, no un cristianismo muerto. Un cristianismo gnóstico que pueda transformarnos radicalmente, ¿no? Mas volvemos a la pregunta que hice hace un momento: ¿qué es lo mejor del budismo? ¿Qué es lo mejor del cristianismo?
Bien, el maestro Samael nos lo dice de la siguiente forma. Lo mejor del budismo y del cristianismo es la doctrina del fuego, la senda del matrimonio perfecto, el sendero del hogar doméstico, las nuevas iglesias del futuro, las nuevas sinagogas, las nuevas mezquitas, catedrales, templos, ashrams, no estarán lejos de nuestro hogar. Los templos nuevos serán nuestra casa, nuestro hogar. Y la religión nueva la viviremos en la intimidad de nuestro hogar, en lo que los gnósticos primitivos llamaban la cámara nupcial, el auténtico templo que nunca deberíamos profanar. Porque el fuego que puede regenerarnos y redimirnos del pasado, del pecado primigenio, está en nosotros y se aviva con la unión correcta del hombre y de la mujer. Por lo tanto, lo mejor del budismo y lo mejor del cristianismo es el sendero del hogar doméstico. Dice el maestro Samael lo siguiente: estoy hablándoles del fuego y de la doctrina del fuego y de los signos maravillosos del Agni Yoga, el cristianismo puro y el budismo exacto que ustedes deben tratar de comprender. Y en su primer libro, el maestro Samael hizo una declaración de principios que vale la pena que leamos aquí detenidamente. En este libro, El matrimonio perfecto, se enseña e ilumina sobre el sendero del hogar doméstico. Muchos libros se habían escrito sobre el sendero del místico y sobre el sendero del yogi, pero jamás en la vida se había escrito sobre el sendero del hogar doméstico. Yo en este libro solo me ocupo del sendero del hogar doméstico por ser el más práctico. Todos vivimos en comunidad, en sociedad, y hacía falta un libro que nos mostrara el camino de la iniciación dentro de la misma intimidad del hogar. A mí me tocó cumplir esa misión y he escrito este libro con el único anhelo de que cada cual encuentre el sendero de la iniciación dentro del mismo medio ambiente en el que vive. Este libro viene pues a llenar una necesidad de la época, cual es iluminar el sendero del hogar doméstico, para que los seres humanos se acerquen a su Dios interior sin necesidad de aislarse del mundo ni abandonar su hogar ni a sus hijos. Estoy pues satisfecho de mi obra, y aunque sé que las críticas se mofarán de ella y los pseudo-espiritualistas la ridiculizarán, allí va mi libro, al campo de batalla, pues yo sé muy bien que el tiempo hará justicia, porque este libro será la base sobre la cual se cimentará la nueva edad de Acuario. Esta declaración de principios del maestro Samael deja claramente a la luz la esencia de su enseñanza. Algo que lamentablemente con el tiempo muchos olvidamos. Profanamos el hogar, la pareja, y nos vamos por desiertos de soledad a buscar no sé qué, donde no vamos a encontrar nada, ¿no? Es en la fuerza del amor, ausente de deseo, que el fuego puede despertar. Y solamente la mujer puede despertar el fuego al hombre, y viceversa. Solamente el hombre puede despertar el fuego a la mujer. El fuego se sustancia en la sustancia. Es desde la sustancia física donde tiene que ser encendido ese fuego, no con especulaciones o sueños raros, ¿no? Vamos a ver eso tratando un poquito ahora lo que es algunos aspectos poco conocidos del esoterismo cristiano y después algunos aspectos poco conocidos y esotéricos del esoterismo budista, ¿no? Hacemos la siguiente reflexión. El cristianismo más conocido sabemos que es el de los monjes, monjas, donde el celibato juega un papel muy importante, ¿no? El sendero del hogar doméstico choca con uno de los requisitos fundamentales para el seguimiento de la vida espiritual de aquellos que desean entregarse completamente a Dios,
es decir, el celibato, que choca frontalmente con la vía del matrimonio. Pero podríamos preguntarnos, ¿siempre fue así? ¿Lo pregonó Jesús en su enseñanza? ¿Se lo exigió a sus discípulos directamente Jesús? Sorprende que en el Nuevo Testamento, el cual se supone conserva las auténticas enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, no encontramos ninguna cita donde se plantee el celibato para los ministros consagrados, monjes, monjas o los seguidores directos hacia Dios. Jesús mismo no lo planteó ni lo exigió como requisito previo en su selección de los 12, y tampoco lo hicieron los apóstoles para los que presidieron las primeras comunidades cristianas en Roma, por ejemplo. Es curioso lo tarde que la Iglesia Católica adoptó esta postura sexual para los sacerdotes y las monjas. Y aunque tuvo sus orígenes, sus principios de origen en el concilio del año 386, el concilio de Roma, no es hasta el concilio de Letrán, en 1139, que toma norma de obligado cumplimiento. Y a partir de ahí, en la secta católica es obligatorio la abstinencia sexual, el alejamiento del contacto del sexo, con respecto a los monjes, monjas o aquellos sinceros aspirantes que anhelan llegar a la unión con Dios. ¿No tendrá todo esto algo que ver con una profecía muy extraña que el apóstol Pablo hizo en la primera carta a Timoteo, donde dice lo siguiente: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada o encarcelada la conciencia, y que prohibirán casarse. En ese mismo texto a Timoteo dice lo siguiente: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará acaso la casa de Dios? ¿O cómo va a orientar a los fieles, ¿no? Y leemos también en otro escrito, en este caso a los Corintios, lo siguiente: no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también, como los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, Pedro, y el mismo Jesús, que bien sabemos en la tradición gnóstica apócrifa su relación con María Magdalena, su compañera. El cristianismo original se fundamentaba en la antigua religión sabiduría, y el matrimonio, con la consecuencia del despertar del fuego, era la esencia de ese cristianismo. Todo lo demás son formas que muchas veces alteran la esencia de ese cristianismo. Por eso el auténtico cristianismo lo encontramos en los apócrifos. Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una, y de configurar lo exterior como lo interior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra, hembra, entonces podréis entrar en el reino de los cielos. En esta simple escritura o párrafo se encierra el verdadero cristianismo. Pasemos ahora, en nuestra disertación, a la parte menos conocida del budismo, del budismo esotérico. Porque si nos preguntásemos qué es lo más conocido del budismo, a cualquier persona, pues nos dirían esos monjes pelaos
que andan con unas túnicas naranjas o amarronadas, que viven en monasterios, que se levantan temprano para orar, para meditar, y que son célibes. El celibato es la postura sexual de los monjes budistas de casi todas las tradiciones. Solo en el budismo tibetano encontramos unas excepciones muy interesantes, mejor dicho, muy gnósticas, y que el maestro Samael nos supo transmitir, ¿no? Y vamos a leer una cosa interesante, y es unas respuestas que el Dalai Lama dio en su libro El poder de la compasión. Podéis encontrar en cualquier librería. Y lo hizo a raíz de la siguiente pregunta: ¿se requiere del celibato para alcanzar la iluminación? Y muy sorprendentemente el Dalai Lama dio una larga parrafada por contestación con matices muy interesantes para nosotros. Pienso que generalmente no. Creo, desde el punto de vista del Vinaya Sutra, que el propósito principal del celibato consiste en tratar de reducir el deseo y el apego, pero no es el fin último para alcanzar la iluminación. Tal vez podría ser una etapa intermedia para vencer la tentación y, una vez ya forjados en ese terreno, poder entrar al campo de batalla de la magia sexual con ciertas garantías de éxito, pero no es la finalidad última. Desde el punto de vista del Tantrayana, particularmente de la más alta yoga tantrayana, la energía, las secreciones o el goce especial es la fuente de energía utilizada para disolver el nivel grosero de la conciencia o nivel grosero de la energía que nosotros lo llamamos yo. A través de la experiencia de ese goce especial existe la posibilidad de que el nivel grosero sea disuelto, así que las secreciones son el factor clave para el goce y para la eliminación de esos factores de energía grosera. En budismo tibetano, especialmente si usted observa la iconografía de las deidades y sus consortes, puede haber un montón de simbolismo muy explícitamente sexual que a menudo causa una impresión equivocada, sobre todo aquí en Occidente. En este caso, el órgano sexual es utilizado, pero el movimiento de la energía que tiene lugar finalmente es completamente controlado. La energía nunca debe ser dejada salir. Esta energía debe ser controlada y regresada hacia otras partes del cuerpo. Lo que se requiere para el practicante del Tantra es desarrollar la capacidad para utilizar las facultades propias de gozo y de experiencia extática, que son específicamente generadas a través del flujo de los fluidos regenerativos dentro de los canales de energía propios que nosotros llamamos los nadis. Es crucial tener la capacidad de protegerse a uno mismo del error de la emisión. No se trata justamente de un acto de pura sexualidad ordinaria, y aquí podemos ver que existe una cierta conexión especial entre el celibato como medio inicial para llegar a algo y la práctica sexual, ¿no? Especialmente en la práctica del Kalachakra Tantra, el precepto de protegerse a uno mismo de la emisión de la energía es considerado muy importante, importantísimo. Bien, le hicieron al Dalai Lama una pregunta. La respuesta que usted ha dado sobre la necesidad del celibato y el uso del goce y la no emisión vino desde el punto de vista del hombre, porque casi siempre se enfoca desde ese punto. Las mujeres en este caso quedan un poco relegadas, desgraciadamente, en este tema, ¿no? Pero esa persona le preguntó: ¿por qué nunca se menciona el aspecto de la mujer en estas prácticas? ¿Qué necesita hacer la mujer con su energía para conseguir la iluminación a través del goce? Y el Dalai Lama contestó: es la misma técnica, es el mismo principio. De acuerdo con algunos de mis amigos indios, los practicantes del Tantrayana hindú
también realizan la práctica de Kundalini o Chandralini. Y mi información es que la mujer también tiene alguna clase de energía, de secreciones, así que es lo mismo, energía que debe procurar no perder, porque es la base de la fuente del fuego. Pues bien, lo poco que queda del budismo actualmente lo tienen estos personajes, ciertos grupos, es verdad que han tenido que salir del Tíbet, pero aún existen en el Tíbet. Es una tradición que no es ni la Hinayana ni Mahayana, que se fundamenta en el Vajrayana y que ellos son en tibetano la tradición Nat Phan, que se distingue por seguir la vía en pareja, por lo general es en pareja. Nampa es un practicante Nat Phan masculino y Napmo es un practicante Nat Phan femenino. Esta tradición permite una práctica en familia, en consonancia, diríamos nosotros, con la idiosincrasia propia de la era de Acuario. Un compromiso con la práctica del trabajo interior sin tener que ser célibe, relacionándose con la familia, los amigos y la sociedad en general, pero mirándolo todo desde el prisma de la liberación y desde las rebeldes inquietudes íntimas de la liberación, aunque estemos en el mundo, pero sin creer en el mundo. En el sentido de que el mundo nos pueda dar algo, porque nada nos va a dar. Vivimos en el mundo para sacar provecho de ese mundo, pero a través del trabajo interior. Esta tradición dice que el budismo no fue primariamente monástico o estrictamente ordenado desde el conjunto de lo que ellos llaman la sangha roja o los votos gelón, que son más de 200 y pico votos que tienen que seguir estrictamente los monjes. Es más, los lamas Nakfan, desde la preservación de sus linajes, ya que funciona el linaje familiar, suelen tener conocimientos mucho más profundos del camino tántrico, que es la base fundamental del budismo Vajrayana. Los fundadores de las escuelas antiguas del budismo tibetano fueron Napas. En esa época todos eran practicantes de familia Napa, como el propio Gurú Rinpoche, Padmasambhava, que fue el que trajo el budismo al Tíbet, y aquí vemos a su esposa tibetana, con la que formó el linaje de su familia, ¿no? Los Napas pueden ser personas que pasan desapercibidas en sociedad, pero algunos de ellos son reconocidos por dejar crecer sus cabellos o llevar un distintivo blanco en su hábito. Por eso, aunque os llame un poco la atención para nuestra mentalidad, eso que veis en la cabeza no es un turbante. Es el resultado de años y años sin ir al barbero. Pero es curioso porque la tradición del pelo largo la encontramos en muchos pasajes de la antigüedad. O si no, ¿de dónde la fuerza de Sansón? ¿Quién le quitó a Sansón la fuerza? Su querida mujer. Y María Magdalena, ¿cómo no la representa la iconografía medieval según la tradición popular antigua? Sabemos que es la castidad por el maestro Samael. ¿Y quién lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello? Que aunque hay una controversia ahí sobre la prostituta, o si no era la prostituta Magdalena, o Magdalena la otra, la realidad es que la tradición esotérica nos dice que Magdalena es la que lava los pecados del mundo. La mujer ayuda al hombre y el hombre ayuda a la mujer a través del arrepentimiento, las lágrimas, y a través de la castidad que nos lava, nos seca las manchas después de ser lavadas por las lágrimas del arrepentimiento. Jesús mismo, los esenios vestían de blanco y llevaban el cabello largo. Los misteriosos mamas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con su interesante poporo, que es el símbolo de la mujer, y el palo que introducen dentro del poporo, que es el símbolo masculino, tienen los misterios. Con ellos se formó el maestro, aparte de su preparación con su gurú y su ser interior. Una etapa de su preparación la recibió de los mamas. Una de las grandes prácticas de los Napas es el ritual Chop,
que significa corte, y estos practicantes se llaman chokpas. Y a través de unos rigurosos rituales, usando fémures, humanos, etc., se dedican a la muerte del yo. Es decir, que la cuestión de familia y la muerte del yo son tradiciones esenciales de la tradición Napfan o de los Napas, ¿no? A modo ilustrativo os he puesto dos grandes Nakpas de este siglo pasado. Uno fue Dilgo Khyentse Rinpoche, aquí lo vemos con su cabello largo, y aquí lo vemos con sus dos hijas y su nieto, ya en la última etapa de su vida. Y el muy venerable Dukhon Rinpoche, un exquisito maestro, Napfan, aquí lo vemos con su joven esposa, en un dibujo de su juventud, ya en la etapa final de su vida, con el hábito blanco de los Mahasiddhas de la India. Aquí lo vemos con su hijo, Dagwa Norbu Rinpoche, que es el sucesor de su linaje. Hay una anécdota que quiero incluir en la parte final de esta conferencia con respecto a este señor, ya que unos occidentales, encontrando, como es lógico, muy complejo y muy difícil el budismo tibetano, con sus múltiples linajes, es muy difícil de penetrar en él, ¿no? Es algo que solamente ellos, que maman desde pequeñitos en la tradición, pueden llegar a seguir y a entender. Me preguntaron, Rinpoche, los linajes tibetanos son muy extensos y parece que cuando empiezas a estudiarlos necesitas muchas vidas para poder abarcarlos. Según usted, ¿cuáles serían las enseñanzas esenciales para los occidentales? Que decimos tener poco tiempo y que necesitamos una enseñanza sencilla, pero... Y él contestó, por la experiencia de los viajes con mi padre por todo el mundo y por el trato con la gente que se ha sentido atraída por las enseñanzas espirituales del budismo, creo que el budismo todavía no está completamente enraizado en Occidente. Todavía no ha llegado el momento en que realmente hayamos integrado bien esta conexión entre la experiencia occidental y oriental, y estamos en el proceso de aprender cómo hacer esa comunicación. Y lo más importante, entender la mente occidental. Hace falta, dice él, crear una nueva forma de dar la enseñanza en la que la importancia y la ubicación familiar debe ser preservada y mantenida a la vez que la práctica espiritual. Él cree que hace falta una dirección en este sentido. Es muy interesante esta respuesta porque lo que viene a decirnos es que alguien tendría que hacer esa integración del esoterismo budista con la mente occidental. Pero es que ya se hizo, ya está hecha. No hace falta que venga un gran lama iluminado para hacerlo. Ya vino, un gran lama vino, nació en Colombia, hizo una integración perfecta entre Oriente y Occidente, entregándonos lo mejor del budismo y lo mejor del cristianismo. Y ya para finalizar, diré que lo mejor del budismo y del cristianismo, y perdonad mi insistencia, está en la doctrina del fuego, en el despertar del fuego. El hombre no puede despertar el fuego sin la ayuda de la mujer. La mujer no puede despertar el fuego sin la ayuda del hombre. Por eso en la iniciación drusa, que son gnósticos, aunque dentro del camino musulmán, iniciación a la que muy pocos tienen acceso, los occidentales ninguno, solamente entre drusos, el iniciador le dice al iniciado, búscate una mujer que te ayude a despertar el fuego. Y cuídate de la mujer que puede apagarte el fuego. Lo mismo le dice a la iniciada, búscate a un hombre que te ayude a despertar el fuego. Y cuídate del hombre que puede apagar tu fuego. Ama a la mujer sin deseo. Ámala sin profanarla. A la iniciada le dicen, ama al hombre sin deseo. Ámalo sin profanarlo. Porque el deseo es el humo de la llama. Es la lujuria.
que debe ser transmutada. Y es posible amar por amor o con amor, que es la única forma de amar para despertar el fuego. Todo esto nos lo trajo el maestro Samael. Por eso la frase que vamos a ver ahora al final, aunque estaba destinada a Padmasambhava, porque los tibetanos agradecen infinitamente su ayuda a él por lo que trajo a la tierra, nosotros se la dedicamos al maestro Samael. Vine como lluvia que cae por el mundo en formas innumerables, para quienes estén listos para recibirlo. Muchas gracias por vuestra atención. Buda y Jesús, o Buda y el Cristo, se complementan en el uso de los otros espíritus. Narraba yo a ustedes alguna vez un caso ilusorio. Alguna vez, y por ahí, dentro de un templo budista, en el Japón, hablé algo ante la congregación sobre el Cristo. Se produjo naturalmente un rumor de todos los monjes. Estaba yo en pleno monasterio budista. De hecho, los monjes se dirigieron a un maestro y le contaron que un hombre estaba hablando a favor de Cristo. Yo esperaba que aquel monje le diera su hígado, también con palos, no, pero afortunadamente nada sucedió. Me dijo, ¿cómo es que usted aquí en un templo budista habla a favor del Cristo? Explique. Y le respondo, por el profundo respeto que esta congregación merece, me permito decirles que el Cristo y el Buda se complementan. Entonces bien, por asombro, que aquel maestro asintió así y dijo, así es, Cristo y Buda se complementan. Y lo afirmó ante todos los monjes. Luego me habló con un koan, para darme a entender que el Cristo y el Buda son dos factores íntimos que uno lleva en su interior. Quiso traer un himno con el cual me ligó primero el dedo pulgar derecho, después el dedo pulgar izquierdo. No entendí el koan, porque estoy acostumbrado a la dialéctica de la conciencia. Quiso decirme con eso, el Cristo y el Buda están ligados dentro de nosotros mismos. Son dos aspectos de nuestro mismo ser. Y esto se lo puedo a ustedes explicar, mejor dicho, explicar a la luz, precisamente del árbol de la vida. El Buda, naturalmente, está formado por estos dos principios. El Buda. Chesed y Gemurah. En lenguaje rigurosamente filosófico diríamos Atma Uno. Es el Buda, o Buda interior. Y en cuanto al Cristo, veámoslo aquí en Choma. El Cristo, de manera que el Cristo, a través del linaje, que es el sexo, viene a quedar conectado con el Buda, que es Chesed Gemurah. Parte de nuestro propio ser, Cristo y Buda. Entonces, el porvenir esotérico religioso de la humanidad en el mañana tendrá indudablemente lo mejor del esoterismo físico, lo mejor del esoterismo budista. Es decir, el esoterismo budista y el esoterismo místico tienen que integrar, fusionar. Son dos partes de nuestro propio.
Gautama, el Buda Sakyamuni, vino a enseñarnos realmente la doctrina de la doctrina del íntimo, la doctrina del Buda interno. Y en cuanto al Yechua Benpandira, vino a enseñarnos la doctrina del Cristo. Chomar, que es el Cristo, vino a enseñarnos la doctrina, para el alma humana, la doctrina del Cristo. La doctrina del Cristo, Gautama nos trajo la doctrina del Buda íntimo y Jesús de Nazaret nos trajo la doctrina del Cristo íntimo. Cada uno de ellos nos trajo un mensaje de nuestro corazón.